Muy buenos días, qué bueno verles, contento de estar aquí. Les invito por favor que abran sus Biblias en Juan capítulo 8, donde vamos a continuar nuestro estudio el día de hoy en la preciosa palabra de Dios. Mientras buscan en ese capítulo, quiero que imaginen por un momento que nosotros podríamos ser transportados en el año 40 de Cristo, el año 40 después de Cristo. Nuestro Señor ha sido crucificado y levantado hacia el cielo, resucitado, y nosotros vamos a poder sentarnos alrededor del fuego en esta fogata. Imagínense que nos podemos sentar con el apóstol Juan. Imagínate en esa conversación, Juan, el escritor del Evangelio, nos dice: ¿alguna vez te había dicho de la historia, del momento en que estuvimos con el Señor Jesús y Él nos estaba predicando y había un grupo de líderes religiosos que cayeron bajo una profunda convicción? Que había un momento que ellos respondieron a Jesús: nosotros creemos en ti. Y nosotros diremos: no sabía, dime más, por favor. No te emociones tanto, diría él, porque después de que esos hombres dijeron y profesaban que creían en Jesucristo, Jesucristo empezó a probar su discipulado y probar también la calidad de su profesión. Y los mismos hombres que dijeron que iban a adorar al Señor, en unos momentos tenían piedras en sus manos y querían asesinar a Jesús. ¿De alguna vez te había dicho? Y eso es lo que nos encontramos el día de hoy. Nos encontramos en la historia del Evangelio de Juan. Juan capítulo 8 hasta el versículo 59, y nos encontramos en la sección donde el grupo de líderes religiosos iban a decir que creían en Jesús, pero las piedras en sus manos reflejaban sus corazones, porque para el momento que se termina esta sección vas a ver en las próximas semanas y parcialmente el día de hoy que querían asesinar a nuestro Señor. Es interesante porque te dije en las últimas semanas que Mateo 12:45, cuando Jesús dice: a alguien que escucha la palabra y cree y escucha la verdad, pero su estado posterior es peor que donde ellos empezaron. Y esto es exactamente lo que pasó a estas personas. No vuelven al lugar neutral, volvieron a un lugar más enojados. Noten Juan capítulo 8, del 30 al 36, quiero ponerlo esto en perspectiva, esta escena. Jesús habla a los líderes religiosos en el templo después de los 7 días del festival, de la fiesta de tabernáculos, y muchos judíos lo confrontan y les empieza a predicar, y en medio de este sermón les dice, verso 30, es lo que pasa. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Verso 31, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y si conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos a nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo de pecado. El esclavo no se queda en la casa para siempre, pero el Hijo permanece para siempre. Si el Hijo lo libertare, seréis verdaderamente libres. Cuando lo leemos en ese momento y vemos del verso 30 y 31, es una alarma cuando les dice: estos judíos vinieron a creer en él. ¿Y por qué es alarmante? Porque vamos al final del capítulo 8, verso 59. Entonces, los mismos hombres que vinieron a creer en él, en el verso 59 dice: por lo tanto, tomaron piedras para tirárselas.
Lo que miramos en este momento, el día de hoy, es una porción de escritura que pone delante de nosotros qué es lo que pasa a una persona cuando le da el conocimiento intelectual o entienden de forma intelectual y confesan de forma general, y cómo el propio engaño es en su pináculo. Porque confesan al Señor solo de palabras, pero su corazón no ha sido convertido. Cuando miramos ahora, es un sermón del que se engaña a sí mismo. En esta porción, el autoengañado responde de una forma en que aparentemente cree. Como miramos en las próximas semanas, no es algo bueno. Lo más que el Señor Jesús los presiona, si los confronta, ellos se enojan aún más. De hecho, estas personas que creen, vamos a ver en el verso 41, cuando Jesús presiona su naturaleza pecaminosa, ellos dicen que Jesucristo es un hijo de una ramera. Nosotros no somos nacidos de fornicación, no como María que ha nacido fuera de matrimonio, tú. Y cuando llegamos al verso 48, le dicen a Jesucristo que es un samaritano, ni siquiera es un tipo de judío, es una raza híbrida como los samaritanos que fueron cruzados con gente de Asiria, y le llaman demonio también. Si tú ves en las páginas de escrituras una advertencia, qué es lo que pasa en el corazón cuando una persona da y confesa de forma verbal, simplemente va hacia abajo. Ahora vamos a ver en el sermón el que se engaña a sí mismo. Hemos cubierto 3 puntos. El sermón al que se engaña a sí mismo. Hemos visto 3 de los 8. Los verdaderos seguidores siguen a la luz. Les dijo a ellos, los que profesaban, si ustedes son genuinos, ustedes van a venir a la luz, pero ellos no lo hicieron. Y luego el segundo punto del que se engaña a sí mismo. Ustedes son engañados porque juzgan de acuerdo a la carne, no de acuerdo a lo que dice la Escritura, o simplemente ellos hacen un juicio a su propia carne. Y ustedes me ven a mí, ven mi carne y piensan, no, Él no es el Mesías. Me juzgan a mí y se juzgan a sí mismos, no por la Escritura, sino a sí mismos. El punto número 3, ustedes van a morir en su pecado. Lo vimos la última vez. Le dijo 3 veces, la manera en que ustedes viven perdido al Mesías, y eso nos mueve al cuarto punto en el sermón del que se engaña a sí mismo, y esto es: si eres genuino, este es el cuarto punto si estás tomando nota, si eres genuino, la obediencia será la prueba. Si tú eres genuino, Jesucristo les dice, tu obediencia será la prueba. Ahora miremos esto juntos, el cuarto punto. Ahora regresemos, miremos la escena en el verso 30 y 31. Entonces Jesús le decía estas cosas a los judíos. No te pierdas de vista esto. Muchos vinieron a creer en Él, y Juan no quiere que perdamos esto, no pierdas esto de perspectiva. Lo voy a repetir. Y Jesús les dijo a estos judíos, líderes religiosos, a los que han creído en Él. La palabra aquí para creer es la misma palabra pisteo, el grupo de palabras que vemos alrededor del Nuevo Testamento. Pisteo significa creer. Si estás aquí y eres un creyente en el Señor Jesucristo, y asumo que la mayoría de ustedes, nosotros tenemos una fe y nuestra fe es genuina y creemos en la misma palabra, ponemos nuestra fe en Jesucristo, que confiamos en Él y Él nos ha salvado. Pero en la Escritura hay otro tipo de creencia. Hay una creencia que es intelectual, una creencia que simplemente confesas de forma verbal, pero no llega al corazón. Hay una creencia de alguien que está siendo probado de forma superficial y no en la parte interior de su vida. Lo que es tremendo acerca de esto es que estas personas respondieron de forma superficial porque vinieron debajo de la convicción. Noten lo que dice el texto, verso 30. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en Él. Pero si te recuerdas de la semana pasada, Jesucristo les dijo, tú vas a morir en tus pecados si no crees en mí y respondes a mí. Yo soy la luz del mundo. Todos ustedes van a ir al juicio. Y aparentemente un montón de ellos vinieron debajo de la convicción y dijeron, sí, vamos a creer. Pero ¿cómo nosotros podemos saber que hay un grupo de personas en ese sentido? Cuando lo leemos, es la parte más triste. No está diciendo que son pocos, no está diciendo que son algunos.
Está diciendo que hay una multitud. Verso 30, todas esas cosas a los judíos, mientras le predicaban a ellos, no creían que iban a morir de sus pecados y no creían en Él. Muchos vinieron a creer en Él. Verso 30, muchos de esos creyentes creyeron y Jesús les habla a ellos. No sé ustedes, pero cuando leo un pasaje como este y cuando sé lo que viene y sé que vamos a leer de gente que se engaña a sí mismos, vamos a leer de apostasía, vamos a leer personas, hombres que se enojan y quieren asesinar a Jesucristo porque ellos no creen en Él. Quiero creer que son pocos, pero dice muchos. La palabra dice acá en griego que son una multitud. Y lo que tenemos que ver en nuestra mente, en el ojo de nuestra mente, Jesucristo está predicando a ellos, están frente a frente. Aquí está Jesucristo, ya están ellos en la corte. No sabemos qué cantidad de grupo, los discípulos están ahí también presentes, la multitud está presente de alguna manera. Y una gran cantidad de este grupo, tal vez un montón de ellos, un bonchón de ellos, se agrupan y vienen y dicen, creemos en ti. Y varios de ellos, yo creo, porque hay tanta cantidad de personas que vinieron bajo la convicción de la palabra de Jesucristo. Tal vez uno de ellos vinieron y dijeron, hasta que había una multitud, es la palabra para muchos, un montón. Decían, Jesucristo, nosotros creemos en Cristo, te vamos a seguir a ti. Tú dices que es el Mesías, nosotros te creemos a ti. Si tú eres de los discípulos y tú dices, wow, esto ha cambiado. Esto simplemente es otro evento. Lo odiaban, le estaban diciendo que era un criminal, lo están persiguiendo y lo quieren enjuiciar. Y lo están juzgando, lo quieren atacar, lo quieren matar y ahora dicen, sí, creemos en ti. Y esto es un avivamiento masivo, está salvando a todas estas personas que se engañan a sí mismos, estos líderes religiosos. Si tú eres parte de la multitud, esto no es un gran cambio, porque tú no estás diciendo que esto es un gran cambio. Y ahora imagínense qué decepción para ellos, porque están confundidos, no saben lo que está pasando. La multitud vino a creer en Él, muchos de ellos creyeron en Él. Ahora, en este momento, si nosotros tomamos un poco de ellos y lo pensamos en los métodos modernos de evangelización, que hay muchos de ellos que están influenciados para esta manera, una idea de evangelizar es a través de una decisión que debes tomar. Nosotros decimos, bueno, si crees, firma esta carta, tienes tu Biblia, dice esta oración y estás bien, bienvenido al reino. Nosotros haríamos de forma tonta este tipo de evangelismo. Jesucristo y su forma de evangelización siempre evangelizaba a través de un llamado para ser genuinos discípulos. Jesucristo tomó esa profesión y hizo una medición, no por lo que habían dicho, sino por su conducta, por su vida. Nosotros haríamos bien ser como Jesucristo. Cuando alguien responde al Evangelio, es buenísimo, nos emocionamos, qué bueno que pones tu fe en Jesucristo. Nosotros sabemos que esto es verdad, porque tu vida va a tener una transformación radical. Tu vida debe ser diferente. Así es como sabemos que eres un creyente. Y podemos decir, estas no son nuestras palabras. Miremos lo que Jesucristo dice. A las personas que creen, miren en el texto, les da esta condición, este anuncio que es condicional. Si ustedes creen, son parte de nosotros, somos compadres, estamos unidos en esto. Ahora vamos a saber si realmente, verso 31, si ustedes continúen en mi palabra, entonces serán verdaderamente mis discípulos míos. Es un anuncio condicional. Y lo está diciendo de forma clara y sencilla. Si ustedes quieren saber que son mis discípulos, aquí está cómo lo pueden medir. ¿Cómo ustedes se van a someter a mis palabras? La palabra acá que dice continuar, menos, permanecer debajo de las palabras y ser consistente, permanecer en entrega total y devoción. Quiero ver tu corazón, escucho tu profesión, dice Jesucristo, pero tu vida debe ser marcada en este cambio radical y en la forma que vives. Tú
profesión de fe debe ser atachada a tu sumisión a la palabra y este cambio radical. Jesucristo nunca quiso personas que simplemente iban de acá para allá, personas que confesaban con sus labios, siempre iba a través buscando el corazón. Amados, miren esto, están haciendo un cambio radical en ellos. Si ustedes continúan en mi palabra, si permanecen en ella, si se someten a las Escrituras, entonces, noten esa palabra acá, ustedes serán verdaderamente aletheia. La palabra griega para verdad está diciendo básicamente esto. Hay un tipo de conversión que es verdadera, seguirme a mí, y hay un tipo de conversión que es falsa. Hay una que es genuina y hay una que es falsa profesión, que es un fraude. ¿Cómo no podemos medir estas dos? ¿Cómo es tu relación con la palabra de Dios? ¿Cómo tú respondes a las Escrituras? ¿Cómo tú respondes a mi palabra? Si tú dices que quieres ser mi discípulo y quieres decirle a todos que me estás siguiendo, mide tu vida. Si tu vida está siendo medida para la Escritura, ¿será tu vida cambiada? ¿Puedes seguir y estar sometido a la palabra? Jesucristo no tiene ningún deseo de un tipo de creencia que es fácil, un tipo de creencia que es falsa, un tipo de creencia que es vana. Es interesante porque él utiliza la palabra discípulo. Si la miras acá, si continúas en mi palabra, permanece en mi palabra, serás verdaderamente mis discípulos. Discípulo, mathetes, significa el que aprende, el que está debajo de la enseñanza, significa que tiene un maestro, un mayordomo que le enseña, significa el pupilo que aprende la palabra. Esta definición de discípulo significa total sumisión al maestro. Estás siendo enseñado por tu Señor. Liam Morris dice acerca de esto, es un gran comentario. Esta sección está dirigida a aquellos que creen y sin embargo no creen. Claramente se inclinaba a pensar que lo que Jesús dijo era verdad, pero no estaban dispuestos a rendirle la lealtad de largo alcance que implica la verdadera confianza en Él. ¿Qué esto implica? Termino esta cita. Amados míos, el último test de los creyentes genuinos de nuestra fe es ¿dónde está nuestra confianza? Si nuestra devoción está hacia Él, si continuamos en su palabra, si nuestra vida está marcada. Yo sé que a veces tropezamos. Si nuestra lealtad es total y absolutamente, es el hábito de nuestra vida, ser totalmente cambiado, que tu vida esté llena del compromiso de obediencia. Algunas personas dicen, esto es legalismo. No. Espera un momento, le están diciendo que tienen que obedecer para saber que son salvos. Yo digo, sí, y esta es la razón. Legalismo enseña que yo debo confiar en mis buenas obras para ser bueno delante de Dios y ser justificado delante de Dios. Salvación es a través de la fe en Jesucristo, por la gracia de Jesucristo, en Cristo solamente. No es solo que tu confesión es verdadera, que tu vida está totalmente cambiado y ahora quieres obedecer lo que Jesucristo está diciendo. Verdad o falsa confesión está en la medida de cómo mides tu vida a través de la palabra de Dios y la comparas a la obediencia. Tenemos muchas personas en el día de hoy, en este momento, decir el evangelismo americano y no sabemos ni qué es, significa algo, no sé qué es. Pero tenemos muchas personas que proclaman esto. Y si les decimos, ¿tú eres un cristiano? Dicen, sí, yo soy un cristiano. Ok, qué bueno. Nos emocionamos. Quiero preguntarte esto. ¿Es tu vida, simplemente tu confesión, es tu vida marcada por obediencia a nuestro Señor? Bueno, yo obedezco por un momento y he vuelto a mis antiguos pasos, pero quiero volver y realmente me debo comprometer. Y si ellos dicen, bueno, nosotros en Juan 14:15, te voy a decir lo que dice, si me amas, tú guardarás mis mandamientos. Nosotros medimos nuestra lealtad a Jesucristo, no simplemente por nuestra profesión, sí, necesitamos tener una profesión verdadera, pero Jesucristo mide eso por la lealtad que es la sumisión a la Escritura o a ti mismo. Jesucristo dice,
Y esto va a algo también que es importante para que nosotros pensemos, Iglesia Cornerstone. Bueno, tenemos esta idea que dice acá, nos dice, wow, esto es algo radical, cuando realmente debemos darnos en cuenta que es el 1 a 1, el punto, el paso número 1 básico de discipulado. Bueno, es ser obediente a Jesucristo. Él debe ser un pastor. Esa persona realmente es serio, él debe estar en el seminario. Tenemos cristianos y tenemos cristianos que realmente están obedeciendo. Esos son súper cristianos. Ponlos en liderazgo. Jesucristo dice, esta es la parte básica del discipulado, es la obediencia a Cristo. Eso es lo básico, lo primordial. Miremoslo acá, verso 31. Si continúas en mi palabra, si eres obediente a mi palabra, si obedeces mi palabra y estás devoto a Jesucristo, entonces sabes que eres realmente, genuinamente un discípulo mío. No es una super cristiano, es lo básico. Simplemente nosotros hemos diluido el estándar de la vida cristiana, que la gente piensa que es un super cristiano. No, es un cristiano normal que obedece al Señor. Otro cristiano normal y otro cristiano normal. Esta es la vida cristiana. Bienvenido al cristianismo puro. Debemos obedecer a Jesucristo. Jesucristo. En el cuarto punto, Jesús, en el sermón del que se engañó a sí mismo, si tú eres genuino, obediencia va a ser la prueba de tu evidencia. Ese es el punto número 4. Ahora miramos el número 5, el quinto, el segundo para nosotros el día de hoy. Tenemos 3 puntos para el día de hoy. Ese será el segundo. Jesucristo ahora construye. Bueno, si eres genuino, la obediencia va a ser la prueba. Ahora va a construir sobre esto. Si eres genuino, tu vida estará marcada por la libertad. Tu vida será marcada por una nueva libertad. No quiero que pierdas esto de vista, que es algo crítico. Cuando Jesucristo hace estos argumentos, debemos poner atención. Jesús hace estos puntos, debemos poner atención a Él. Yo sé que nosotros vimos el verso 32 muchas veces, es un verso maravilloso. Pero si lo miras desconectado, el verso 31 pierde algo de la fuerza. Ahora miremos en esta conexión, cómo van de la mano esta unión. Esto es algo muy importante. Dice, está marcado, tu vida está marcada por la libertad. Y ahora continúa en el verso 31, donde dice la palabra y. Verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y muchas veces decimos, es como una declaración libre. La verdad va a hacerte libre para hacer ¿qué? ¿Para ir a dónde? La verdad te hará libre para obedecer. Te van a dar una nueva libertad que te va a dar el poder para poder obedecer donde caías anteriormente. Es lo que está diciendo acá. Noten el argumento junto, verso 31-32. Y al final, si tú eres genuino, un genuino discípulo mío y me amas y quieres seguirme a mí, yo estoy contento que estás profesando delante de tus amigos. Mide tu vida a través de esto, si es a través de la obediencia, y vas a saber la verdad, vas a conocer la verdad, vas a recibir la verdad y vas a recibir las buenas nuevas, que Jesucristo, yo soy el que vengo a libertarte, y para liberarte a ti, solo te voy a salvar de la penalidad del pecado, pero te voy a librar de la opresión del pecado, y la verdad te hará libre. Ese es el lenguaje de esclavitud. Ellos sabrían eso. Él está usando el lenguaje y los morfomas de la esclavitud. Está hablando de alguien que no puede salir de la esclavitud, como estamos bajo la esclavitud en Roma. Y sabemos que es exactamente como lo tomaron, porque verso 33. Lo vamos a hablar después de esto. Pero miren la respuesta acá. Nosotros somos descendientes de Abraham. Nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo nosotros diremos seremos libres? Ellos encontraron el punto. Se dieron cuenta de esto. Jesucristo les dice, si ustedes son verdaderamente mis genuinos discípulos, no solo su vida va a ser marcada por obediencia, pero el resultado de esa obediencia es que ustedes tienen una nueva libertad. Piensa en esto, en el lenguaje de esclavitud. Está hablando de la emancipación y ser libre de la esclavitud del pecado y tener la libertad y la justicia de Dios. Ustedes pueden ser libres para obedecer, libres para conocer al Señor, libres para caminar en su verdad y en su gloria, libres. Tu alma va a ser cambiada, tu corazón va a ser cambiado. Pero cuando vengo al Señor, le quito las cadenas
y pongo un nuevo corazón y hay libertad para obedecer en lugares donde estabas en esclavitud. Si tú eres un cristiano, tú sabes, cuando pones tu fe en Jesucristo y crees en Él como tu único Mesías, no solo dices, qué bueno que tengo la aseguranza para el fuego y que soy libre del infierno. Gracias, Señor, por salvarme por la penalidad del pecado. Gracias porque no tengo que ir al infierno. Gracias por salvarme. Pero ahora, Señor, has puesto un nuevo corazón, nuevas afecciones, una nueva motivación, y ahora tengo libertad, y la libertad, Señor, para decirle no al pecado y no vivir en ese pecado. Ahora tengo la libertad, Señor, para rechazar las cosas que yo amaba anteriormente y ahora las odio, y las cosas que yo odiaba ahora las amo. Tengo nuevos deseos y nuevos apetitos y un nuevo deseo para servirte. Esa es la libertad, Señor. Si pensamos en esto, un esclavo que está en el mercado de esclavitud está debajo de la esclavitud y tiene todas estas cadenas y ahora son redimidos. Ese es el lenguaje del Antiguo Testamento. Son sacados de la esclavitud y ahora son libres. Ahora, no le puedes decir, libres, ahora eres libre, o eres esclavo, ahora eres libre. No, me quiero quedar en la esclavitud. No, me encanta la esclavitud. No hacen eso. Los esclavos espontáneamente alaban a Dios. Ahora soy libre, me puedo ir, tengo una nueva libertad. Eso es un cristiano. Ahora Dios me salvó, tengo nuevos deseos, tengo nuevas inclinaciones, tengo nuevos apetitos, estoy libre. Nadie me tiene que decir, tengo que amar a Jesucristo y seguirlo a Él. Espontáneamente yo quiero vivir para Él. Jesucristo dice a estas personas, si tú eres nuevo y su profesión es nueva, tú tienes una nueva libertad, tú eres libre para hacerlo. Es lo que Dios quiere que hagamos. Y nosotros sabemos que tú eres genuino, el que Jesucristo está diciendo, porque está abandonado judaísmo, has abandonado todo esto y ahora libremente y de forma feliz me sigues, pero ellos no están así. Ser feliz es decir, tienes un nuevo maestro, un nuevo Señor. Y lo puedes apuntar, Romanos 6, de 7 al 6. Pablo, cuando lees el resto de las letras de las cartas en el Nuevo Testamento, básicamente todo lo que lees es el Nuevo Testamento. Realmente ellos simplemente están expandiendo lo que Jesucristo dice. Romanos 6, versos 6-7, Pablo solo está expandiendo lo que dice acá. Si lo puedes buscar o escucharlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos de pecado. Este es el lenguaje de libertad. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Ahí está. Y hemos muerto con Cristo, considérense ustedes muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esto es como una fiesta, una celebración. Estoy siendo emancipado por la libertad en Cristo. Verso 12, por lo tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Tú ya no estás preso en el pecado. No vayas y presentes tus miembros del cuerpo como instrumentos de iniquidad, pero preséntate a ti mismo, a Dios, como vivos de entre los muertos, y que tus miembros sean para Dios como instrumentos de justicia. Amados, volvemos en Juan capítulo 8. En Juan 8, Jesucristo está diciendo, ustedes hicieron una confesión, ustedes hicieron una profesión. Esto es como vamos a saber que es genuino. Tienes libertad, tienes una nueva libertad, tienes nuevos deseos, tienes nuevos apetitos. ¿Quieres obedecer? Y muchas veces, pastor, yo no me siento así, yo no tengo ese sentimiento. Sabemos que la vida es difícil, que los problemas vienen. Jesucristo no está diciendo como una felicidad vana, saltar de arriba para abajo, no, una convicción que has cambiado del Señor. El pecado era tu Señor y ahora Jesucristo es tu Señor. El señorío de Jesucristo, estabas bajo el déspota del pecado y ahora tienes un nuevo déspota, un buen déspota que es Jesucristo. Si eres genuino, tu vida va a ser marcada por obediencia. ¿Por qué? Porque has sido libertado del mercado de la esclavitud del pecado, sacado y comprado por un nuevo precio que es Jesucristo, tu nuevo Señor.
Uno de mis citas favoritas acerca de esto es, ustedes saben que es el hombre que ha muerto favorito mío, J.C. Ryle. Él dijo acerca de esta idea de cambiar señores. Es algo hermoso. El verdadero cristiano está llamado y está llamado a pelear una buena batalla porque está luchando bajo el mejor general, el líder y comandante de los creyentes de nuestro divino Salvador, Señor Jesucristo. El pecado era tu Señor, no quiere decir que es fácil, ahora va a ser más difícil, porque ahora el pecado que estabas viviendo en él, tienes que pelear en contra, esta es la batalla. El verdadero cristiano está llamado a ser un soldado y debe comportarse como tal desde el día de su conversión hasta el día de su muerte. No está destinado a vivir una vida de tranquilidad religiosa, pereza y seguridad. Nunca debe imaginar ni por un momento que puede dormir y dosificar en el camino al cielo, como quien viaja en un carruaje fácil. Esto es lo que más me encanta. Un verdadero cristiano es aquel que no solo tiene paz de conciencia, sino también guerra interior. Puede ser conocido tanto como su guerra como por su paz. Y termino la cita. Eso es lo que Jesucristo está diciendo. Ok, ustedes ahora tienen un nuevo Señor, ahora deben pelear contra el pecado. Mide tu vida por eso. Bueno, podemos decir que una persona ha sido realmente convertida, no porque van a dejar totalmente el pecado, pero van a batallar y van a pelear en contra. La realidad es que yo ya no me siento la libertad de estar en el pecado. Ahora tengo la libertad para dejar ese pecado y no volver a él. Jesucristo le dice, si tú eres un verdadero, genuino cristiano, tu vida va a ser marcada por una nueva libertad. Nosotros podemos hacer tantos favores a las personas si nosotros les damos simplemente este consejo. Personas dicen, yo creo en Jesucristo. Te voy a decir lo que Jesucristo dice. Si eres genuino, y esto es verdad, tu vida va a ser marcada por una obediencia radical. No perfección, pero la dirección. Y vas a poder obedecer porque te ha dado una nueva libertad, una nueva naturaleza. Y ahora eres libre de la tiranía del pecado. Y ahora puedes ir y obedecer al Señor. Y ahora nuevas categorías en tu mente. Y ahora puedes profesar libremente. Y no puedes volver a la antigua vida y navegar en ella. Y si tú estás viviendo como de esa manera, debes pensarlo otra vez, porque tal vez estás viviendo como un pagano. Y nosotros también hemos redefinido la verdad bíblica. Este es el lenguaje de Jesucristo. Y debemos tener cuidado de eso. Y me imagino que los discípulos estaban diciendo, oh, ¿cómo está mi vida? Ok, Señor, yo batallo, pero quiero seguirte y agonizo en todas estas cosas y estoy agradecido que tú me libertaste, Señor. Debo pedirte que me ayudes para poder obedecer. Esos son los dos puntos. Si eres genuino, Jesucristo les dijo a ellos, obediencia va a ser la prueba. Punto número 5 en su sermón, el segundo punto del día de hoy, si eres genuino, tu vida será marcado por una nueva libertad. Ahora, punto número 6 en nuestra esquema en los 3 puntos del día de hoy. Si eres genuino, no solo tu vida va a ser marcada por obediencia y vas a tener una nueva libertad, pero si eres genuino, vas a ver tu pecado correctamente. Si eres un verdadero, genuino creyente, vas a ver tu pecado correctamente. Noten cómo ellos responden, verso 33. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seráis libres. Y bueno, esta parte dirás, oh, esto no va a ningún lado bueno. Estas personas simplemente estaban creyendo. Ellos decían que estaban creyendo. Jesús les trae esta presión y les dice, en vez de humillar sus corazones, ellos empezaron a argumentar con Jesucristo acerca del pecado. Esto es algo muy interesante. Las personas que se llegan a sí mismos siempre quieren pelear las definiciones de pecado. Marquen eso. Verso 33, ellos le dijeron, nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. Paremos por ahí por un segundo. Los judíos habían sido esclavos de muchas personas. Pensemos en esto, lo que están diciendo. Los judíos habían sido esclavos desde el tiempo en Egipto. Ellos fueron esclavos a los persas, los griegos, los asirios y finalmente Babilonia y Roma. Toda su historia han sido esclavos. No están hablando políticamente o socialmente. Ellos saben exactamente lo que Jesucristo está diciendo. No están hablando de la esclavitud
política, siempre han sido perseguidos. Ellos están hablando de la libertad espiritual. Ellos no les gusta que Jesucristo les está diciendo una definición de pecado que es ofensiva. ¿Qué es lo que me refiero? Bueno, Jesucristo les dice que ellos necesitan ser libertados de la tiranía del pecado y ser emancipados de ella. Ellos están diciendo, espera un segundo, tú estás olvidando que nosotros somos de Abraham. Nosotros tenemos un pedigrí. Nosotros tenemos algún tipo de libertad y bondad moral. ¿Cómo es que tú estás diciendo que nosotros debemos ser libres? ¿No estás teniendo en cuenta que somos de la descendencia de Abraham? ¿Cómo te atreves a decirnos eso? Es interesante porque Jesús no es una persona conocida por echarse para atrás. De hecho, su respuesta es algo que los dejó perplejos. Piensa en esto. Jesucristo dice, tienes que ser liberado de la tiranía del pecado y rescatado de ello. Ellos dicen, tú te estás olvidando, nosotros no estamos en opresión espiritual, nosotros tenemos esta moralidad libre y nosotros somos buenas personas y nosotros estamos diciendo, sí tenemos algo de pecado, si hacemos sacrificios, estamos aquí por la fiesta del templo y también hacemos la Pascua, pero tú estás diciendo como que nuestro pecado está tan mal que necesitamos la libertad, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Jesucristo les dice, ¿en serio? Bueno, vamos a definir pecado. Verso 34. Jesús le responde, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Wow. Tú miras esto. Estos judíos, ellos querían pensar el pecado como un momento, como una enfermedad. Ellos son víctimas. Es un evento que ha pasado, era una condición momentaria. No, Jesucristo no. Pecado no es algo que tú haces, es algo que tú eres. Pecado no es solo una acción en la que toma lugar, es tu naturaleza. Pecado es lo que tú eres esclavo, y ser esclavo de pecado es porque estás atrapado en las cuerdas de pecado. Ya no importa que limpies, tu corazón debe ser cambiado y yo soy el único que lo puede hacer. Muchas de personas quieren pensar en eso y dicen, yo soy una víctima de pecado, el pecado es una enfermedad. Sí, yo soy pecador, yo sé que he pecado y que soy algún tipo de pecador, pero también soy una buena persona. Yo he hecho muchas cosas buenas, pero también hago muchas cosas buenas y tal vez hay algo bueno y verdad en eso. Pero Jesucristo dice, aún si haces buenas cosas externamente, la realidad es que pecado no es solo lo que tú haces, es quien tú eres. Pecado no es solo afuera de ti, es tu naturaleza. Míralo. Verso 34. Todo el que comete pecado es un esclavo de pecado. Amados, quiero decir algo para que pensemos en esto. Infinidad de almas han marcado su vida y han marchado hasta el juicio, siendo engañados a sí mismos porque no tienen una definición bíblica de pecado. Miren, hay muchas personas que les preguntan, ¿ustedes creen en Jesucristo? Y dicen, sí, yo creo en Jesucristo. ¿Crees que Él murió por tus pecados? Sí, yo creo que Él murió por mí. Sí, claro que sí. Pero cuando te encuentres delante del Señor y lo conozcas, ¿cómo crees que Él te va a juzgar y va a ver tu vida cuando tú sepas que Él va a estar? Bueno, espero que Él vea todo lo bueno que he hecho. Espero que Él mira que yo no soy tan malo y todas las buenas obras y que yo soy una buena persona y que lo bueno pese más que lo malo. Ellos no entienden el Evangelio. Si nosotros redefinimos el pecado, le estamos robando a las personas de la gracia. Jesucristo dice, ustedes dicen y claman que tienen una moral justificada, pasiva, y Abraham va a dar testimonio que ustedes están en su propia justicia. No, yo soy la única esperanza, miren a mí, yo los voy a libertar, sus almas van a ser libres, pero ustedes están justificando porque son descendientes de Abraham. Abraham no los va a poder librar, van a morir en sus pecados y en el infierno. Hay muchas personas, multitud de ellas, que viven tanto de su vida porque moralmente son buenas y definen su vida a través de sus acciones buenas. Tal vez tú no pecas como la capacidad que tienes, pero el pecado es su naturaleza y tal vez tú piensas que Jesucristo te ha salvado y haces buenas obras,
Pero si tú estás siendo salvo, debes entender que tu naturaleza es pecaminosa y que debes ser salvo desde tu interior y debes ser libre de la opresión del pecado. Tal vez no dices esas palabras, pero tú sabes que Dios tiene que cambiar tu naturaleza porque eres esclavo del pecado. O has sido esclavo del pecado. Y por esto es que hay iglesias que estaba pensando eso, que no enseñan la doctrina del pecado en su profundidad, que no enseñan que pecado es solo afuera de ti, no y dentro de ti como naturaleza, el hombre no se puede salvar a ti mismo. Ellos piensan que tienen la habilidad de contribuir con una falsa aseguranza, como estas personas. Bueno, tenemos la bondad de Abraham, que lo bueno compensa lo malo. Si tú vas a encontrarte delante del Señor y le ofreces algo que no es Jesucristo, estás perdido. No hay esperanza. Jesucristo les dice, ustedes son esclavos de pecados y están apuntando a Abraham como que él te hace bueno de alguna manera. No. Tienen que entender su pecado y responsabilizarse de ellos. Noten, Jesucristo les dice lo más precioso. Ellos responden en verso 35. El esclavo no se queda todo el tiempo, pero si el Hijo te libertara, seréis libres verdaderamente. Esto es lo más hermoso, misericordioso del lenguaje y de la dulzura de nuestro Señor, con paciencia y ternura. Jesucristo le recuerda, hay una diferencia entre un hijo biológico y una familia que tiene sirvientes o esclavos. Y uno de ellos, verso 35, dice, ustedes son esclavos a su pecado, déjenme recordarles de algo. Verso 35, el esclavo no queda en la casa para siempre. El dueño de la casa lo puede enviar o se puede quedar. Los esclavos van y vienen. Y por eso es que en ese momento habían 2 millones de esclavos bajo el gobierno romano. Y ustedes saben que los esclavos vienen y van, pero el hijo del dueño de la casa, no el esclavo, noten, él se puede quedar en la casa para siempre. La diferencia de un esclavo y un hijo es que los esclavos se van y vienen. Y él mueve esto pivotea esto de forma primordial y lo mueve. Y ahora apunta que si el Hijo, Jesucristo dice, yo los puedo libertar, serán libres verdaderamente. El esclavo va a ser transformado en el Hijo. ¿Qué es esto? Es misericordia. Es el concepto de la libertad y de adopción. Ustedes son pecadores y esclavos. Yo soy el único que lo puede hacer. En este momento el Padre te va a sacar porque no permaneces, no importa lo que digas de Abraham, no eres un hijo, eres un esclavo. Pero si vienes a mí y me pides a mí que te puede libertar y puede botar esas cadenas, puedes ir de esclavo a ser un hijo y vas a permanecer en la casa para siempre. Eso es el evangelismo de misericordia, lo que Jesucristo está diciendo a estas personas. Ellos no responden bien. El texto continúa y se enojan aún más. Y el Señor está confrontándoles aún más. Y Jesucristo les va a decir que son hijos del diablo. Y eso vamos a ver la próxima semana. 3 puntos hemos visto. Si eres genuino, tu vida, Jesucristo dice, está siendo marcada por la obediencia. Si eres un seguidor genuino, si eres genuino, tu vida va a ser marcada por una nueva libertad. Y si eres genuino, lo que acabo de enseñar, verás tu pecado correctamente. Verás que no puedes resolver tu condición pecaminosa. Jesucristo lo tiene que hacer. Él te tiene que libertar de tu naturaleza de pecado. El pecado no es lo que tú haces, es quien tú eres. Jesucristo tiene que reemplazar esa naturaleza por una nueva naturaleza. No tienes que agregar a Jesucristo tu vida. Tú le pides a Jesucristo de transformar tu vida. Ahora, nuestro tiempo está llegando a su final. Quiero traer algo antes de que terminemos. Cuando venimos a pasajes como esto, y lo he pensado por un tiempo y lo leemos, creo que si estás sentado aquí escuchando, tú y yo como creyentes en el Señor Jesucristo, nosotros podemos estar incómodos para pasajes que profesan y estos difíciles y duros proclamaciones de obediencia, de lealtad que llaman a una transformación radical y la verdadera perspectiva de seguir a Jesucristo. Jesucristo está trayendo luz en esta oscuridad y nosotros llamamos a esto
en estudios de la palabra de Dios le llamamos pasajes de advertencia, de exhortación, que vemos personas que hacen una profesión pero que no permanecen al final. Vemos que la Escritura tienen advertencia porque ellos están coqueteando con pecado. No debes ir para allá, porque si sigues en ese camino, eso va a demostrar que no eres un verdadero creyente. Y nosotros tal vez nos sentimos incómodos. Quiero hacer diferentes comentarios acerca de estos pasajes de advertencia y creo que nos va a ayudar. Esto es un pasaje de advertencia. ¿Por qué la Escritura da pasajes de advertencia? Bueno, recordemos, Juan capítulo 8 es un pasaje de evangelismo. Está hablando a personas que se niegan a sí mismos. ¿Y por qué nos lo ha dado para que la iglesia lo estudie? Número 1, pasaje de advertencia nos han dado para Dios, para recordar, como una manera, un vehículo de gracia para recordarnos a los creyentes, para que los discípulos permanezcan hasta el final. Si tú eres un discípulo, tú lo entiendes, esto es una convicción, una advertencia que nos convence, que nos preocupa y es digna de admirarla, y yo debo tomarla en cuenta porque yo no quiero ser como esas personas. En Jesucristo utiliza esta advertencia para encajar mi vida y llevarme al camino, para creyentes que nunca pueden ser perdidos, para garantizar y ayudarles a que permanecen. Y también nos ayuda en estos pasajes de advertencia para quitar la máscara de personas que están siendo engañadas a sí mismo. Y si alguien está siendo engañado a sí mismo, el Espíritu de Dios va a usar eso para convencerlos y para darse cuenta que realmente tienen la necesidad de ser salvos. Las advertencias para quitar nuestra máscara o la máscara afuera, o también para creyentes para que permanezcan hasta el final y ayuden su vida. Y no para que nosotros pensamos de forma relativa que Dios sabe cómo advertir esto. También es que el Espíritu de Dios toma esa advertencia y lo aplica a cada uno de nosotros de forma diferente, dependiendo de una cosa, la condición de su corazón. El Espíritu de Dios toma todas esas advertencias, que hay tal vez cientos de advertencias y aplicaciones, pero Él lo toma de formas diferentes como está tu corazón. 5 diferentes condiciones de corazón que son utilizadas y advertencias en las que la Escritura hace énfasis en esto, en el cuerpo total de la Escritura, el corpus de la Escritura, y para algunos de ustedes los va a alentar, y para algunos de ustedes, y espero que estas advertencias del Espíritu Santo lo va a usar de forma apropiada a la condición de tu corazón. Algunos van a ser alentados, otros exhortados en estas. Lo primero, el que está salvo y luchando y floreciendo son creyentes que creen en el Señor y están buscando la santidad, y cuando escuchan la advertencia, bueno, es algo importante, es algo que nos preocupa, lo debemos tomar en cuenta. Gracias por llamarnos. Soy convencido y vuelvo a caminar en la santidad. Estas personas es que nos alienta a continuar en caminar en obediencia. También tenemos los salvos y los que están batallando. Los salvos y a veces tercos son las personas en 1 Tesalónicas 5:14. Ellos tienen una fe débil. Ellos le dan gracias por las advertencias, están agradecidos, es algo que los convence, pero hay áreas en su vida que siguen tropezando y le agradecen, pero estoy batallando y estoy en aflicción en todo esto y en agonía. Necesito seguir caminando. Señor, yo sé las áreas que me estás convenciendo, no estoy enojado, dame más. Voy a trabajar en estas áreas. Estos son los salvos y que están luchando, batallando. Ahora tenemos los salvos esforzándose, y ahora tenemos los salvos y testaduros, que son los que son difíciles, o personas que se autoengañan, que necesitan un mazo pegándoles en la cabeza. Son personas que tienen, del Salmo 32, tienen que tener un bozal en la mente. Estos son los personas en Corintios, que Dios tiene que traer advertencias y consecuencias, y en vez de responder a la advertencia dulce de nuestro Señor, el Señor debe corregirlos y después van a escuchar las advertencias.
Tú puedes tener un testaduro como cristiano que sigue batallando con el Señor, literalmente forzado para obedecer al Señor, y que Dios batalla con él, como Spurgeon dijo. Tenemos algunos cristianos que se libran del infierno, pero su ropa huele a humo. No queremos personas así. La preocupación de personas así es que muchas veces, salvos y obstinados, de gente que son obstinados pero nunca van a ser salvos, personas que son obstinados y nunca van a ser salvos, pero tenemos personas que son obstinados y son autoengañados, y Hebreos nos habla acerca de eso. Tú debes revisar tu vida, lo está diciendo en la escritura, revisa tu vida. Si tú eres un terco y estás peleando en contra de Dios y amas esos pecados y tienes ídolos y sigues viviendo en tu vida, no importa cómo el Señor te convence, y tienes una vida marcada de la falta de arrepentimiento, debes examinarte si realmente tu terquedad es porque no conoces a Jesucristo. Pablo dice, examina esto y verifica a Jesucristo realmente está en ti. Pon tu vida delante de la Escritura y mira si estás caminando. En Gálatas dice, ustedes empezaron en la gracia de Dios y vas a volver a las obras, al mundo. No quieres ser el que está haciendo terco. Categoría número 5. Ahora tiene los autoengañados superficiales en nuestro pasaje. Ellos están perdidos. Su corazón está endurecido. De más que ellos están debajo de la palabra de Dios. De más de que les habla acerca de pecado. De más de que están delante del Señor. Más se enojan. Bueno, tienen una sonrisa el domingo. Pero su corazón está lleno de ira en contra de Dios. Porque Él pone presión en su vida. Estas son las personas. Segunda de Timoteo 4 dice que buscan doctrinas que les endulzan el oído y son dulces para la carne. Ellos son los que se engañan a sí mismos y superficiales, que a través del tiempo se enojan. Amados míos, creo que es claro que en la iglesia Cornerstone la forma normal de ser cristiano es que nosotros somos como los que batallan y los que están teniendo éxito, y los que estás siendo engañado y eres terco, prepárate porque Él te va a corregir y Él es un buen pastor, y muchas veces los manda al cielo porque no quieren hacerlo. Lo recordamos en el sermón de la cena del Señor. Si eres salvo y terco, el Señor Hebreos 12, el Señor te va a corregir y te va a disciplinar. Si eres terco, imposible y estás siendo engañado a sí mismo, debes examinar tu vida. Y si estás engañado, pídele al Señor por misericordia porque te va a salvar. Yo también era superficial y engañado a sí mismo. Mi aliento a ti es que cuando escuches una advertencia, Iglesia Cornerstone, confesa tu pecado, deja que la palabra de Dios te corrija y te convence. Yo quiero darle gracias a Dios y muévete a la gracia de Dios y al Evangelio. Oremos y después vamos a cantar. Amén. Gracias, Señor, por mis amigos. Oro por nosotros que vamos a vivir para ti, y estas advertencias cuando vienen, que nosotros seamos presionados en las áreas que debemos cambiar, Señor, que tú nos purifiques nuestras vidas, que nosotros podamos vivir en una forma que te honra a ti, Señor, cada día más, mientras terminamos nuestro tiempo. Si hay alguno aquí, Señor, que son salvos y tercos, que los llames a arrepentimiento, Señor, porque la terquedad también habla y puede ser lugar o la evidencia de ser engañado. Y si alguien vive de forma superficial, te pedimos que los salves, Señor, que tú los alcances. No hay mayor libertad que tener libertad sobre el pecado, ya no ser esclavos del pecado, Señor. Te damos gracias por el Evangelio. Queremos ser como tú, Señor. Señor, que podamos darte toda la gloria. Gracias por esta verdad que tú vienes, Señor, que podamos confesar, Señor. Y gracias por animarnos, Señor, y retarnos. En tu nombre oramos. Amén.